Buenas tardes, estimado profesor y compañeros maestrantes. El grupo número 2 está estructurado por Sonsire Castillo, Norquis Lare, Gabriela de Abreu, Raúl Pérez y mi persona, Marilis Torres. Vamos a disertar un poco sobre la importancia de las TIC en los escenarios sociales y cómo pueden ser utilizadas esta como herramienta para la democratización del conocimiento, la transformación social y la emancipación del ser humano. También relacionaremos las TIC con la telemedicina y atención médica remota, ampliando el acceso a servicios de salud de calidad, especialmente en aquellas áreas rurales y poblaciones vulnerables. La tecnología de información y comunicación, TICS, es una disciplina que busca disminuir la duda y el desarrollo social. Es el medio en que las actividades humanas y las relaciones se centran en la revolución de la información y del conocimiento. Estas innovaciones favorecen el flujo de la información y mejoran la posibilidad de la comunicación humana y desarrollo social. Realmente las TIC son fundamentales para la democratización del conocimiento y el elemento indispensable para las proyecciones de desarrollo social del país, grupos sociales e individuos y comunidades. La penetración de las TIC en la sociedad se presenta como un fenómeno en el que se distinguen dimensiones, tramas y actores. En este sentido, ellas constituyen nuevas formas de conocimiento que se convierten en herramientas para formar las redes de comunicación y favorecer la incorporación masiva de saberes e importancia en los diferentes escenarios sociales, ligado a lo que es la telemedicina y atención médica remota que mis compañeros disertarán a continuación. En relación a la importancia de las TIC, se concibe las TIC como un conjunto de avances tecnológicos proporcionados por la informática y las telecomunicaciones en pro de beneficio para la sociedad. Esto con la finalidad de proporcionar la información, así como herramientas necesarias para el proceso y los canales de comunicación para su difusión. Es por ello entonces que la comprensión del conjunto de toda la tecnología le permitirá a todos los seres humanos un manejo de información que facilite diferentes formas para poder comunicarse dentro de la población y la sociedad, al igual que impacta en todos los ámbitos de la vida humana, para educar, enseñar y aprender con ello la transformación y evolución universal que garanticen la salud a través de la telemedicina. Algunos autores clasifican lo que es las TIC en tres grupos: el video, la informática y la telecomunicación. Todo esto englobado principalmente, entre tantos elementos. Por ejemplo, tenemos el video interactivo, el videotexto, el teletexto, la televisión por cable, los satélites, las videoconferencias, conferencias autográficas, entre otras. Cuando hablamos, en este caso, de la telemedicina, se ha convertido en una herramienta principal dentro de las TIC, crucial para ser accesible a la asistencia sanitaria, especialmente en aquellas áreas desasistidas, remotas, donde los pacientes pueden tener algunas dificultades para llegar a los centros de salud tradicionales, quizás por algunos factores externos, ya sean geográficos, ya sea por transporte o quizás también por el tema de salud, en algunas oportunidades por inmovilidad, entre muchos otros factores que pueden incidir. Cuando hablamos de las TIC como herramienta de democratización y del conocimiento, estamos hablando que las tecnologías de la información y la comunicación se presentan en la actualidad como un medio de acceso, de posicionamiento y hasta de
movilidad social ascendente, de participación de construcción ciudadana. Puesto de otra manera, las TIC hoy se constituyen en un elemento indispensable de cara a las proyecciones de desarrollo social de los países, de los grupos sociales y de los individuos. Las TIC como herramienta de transformacional, tenemos que la sociedad moderna actualmente se caracteriza por el uso amplio de todo lo que tiene que ver este tipo de tecnologías, apegado a todo lo que tiene que ver el manejo de estas herramientas y de estas tecnologías, de esta información y de las comunicaciones en casi todos los ámbitos del quehacer humano, en los diferentes aspectos de la sociedad, distinguiendo a los individuos y a las organizaciones que manejan estas herramientas tecnológicas de carácter global. Entender la participación como innovación en el mundo que nos rodea, impulsando cambios sociales oportunos de crecimiento que permitan la evolución del ser humano. Y cuando hablamos de la emancipación como herramienta dentro de las TIC, estamos hablando entonces que la emancipación es, en general, son condiciones de libertad que le permitan al individuo un dominio de esta naturaleza dentro de la sociedad con conocimientos y prácticas sociales que transforman para beneficio de la población. Saludos, profesor y compañero de la maestría. Mi nombre es Raúl Pérez y continuaré hablando sobre la telemedicina, que según la Organización Mundial para la Salud es una prestación de servicio a través de la tecnología de la información y la comunicación, con el objetivo de cuidar la salud de la comunidad. Gracias a ella se pueden llevar a cabo diversas actividades a distancia, eliminando las barreras físicas y geográficas y facilitando así el acceso a la atención sanitaria. Me gustaría hablar brevemente sobre sus orígenes y vemos que en 1346, con el uso del heliógrafo, utilizado en Europa con la peste bubónica, fue el medio que utilizaron como para prevenir y advertir la letalidad de dicha enfermedad. En el siglo XIX, los primeros indicios de telemedicina se encuentran en el uso del telégrafo durante la Guerra Civil estadounidense para solicitar suministros médicos y comunicar las bajas. Estaríamos hablando de 1861. En el siglo XX, durante 1920, la telemedicina se extendió a los buques mercantes donde ofrecían consultas médicas a distancia. En los años 50, la televisión utilizó para transmitir exámenes médicos y conferencias médicas a larga distancia. En 1960, la NASA empleó la telemedicina para monitorear la salud a los astronautas en el espacio. Es decir, que una implementación oficial es difícil de tener una exactitud, ya que se ha utilizado de forma oficial en muchos países y que la adopción ha sido gradual y ha variado según las regiones. Sin embargo, algunos hitos importantes incluyen que en 1960 se realizaron las primeras demostraciones de telemedicina a gran escala, como la transmisión de una cirugía a distancia. En 1990, con la expansión del Internet, la telemedicina experimentó un nuevo impulso y varios países comenzaron a implementar programas pilotos que regulaban este tipo de prácticas. En el siglo XXI ya vemos la telemedicina cómo se ha consolidado como una herramienta de la atención médica en muchos países y especialmente después de la pandemia del COVID-19 que aceleró su adopción. Para mencionar brevemente los países pioneros, pudiéramos mencionar Estados Unidos, Canadá, Australia, los países nórdicos, que ellos vieron como factores que influyeron en esta adopción los avances tecnológicos, ya que cada día van avanzando más, las necesidades de la población y políticas gubernamentales que respondían a los intereses del pueblo. Aunque la telemedicina tiene una larga historia en su implementación a gran escala, de forma oficial es un fenómeno relativamente reciente. La pandemia del COVID-19 aceleró su adopción en todo el mundo y se espera que continúe creciendo en los próximos años. Las visitas presenciales tienen varias ventajas, pero la telemedicina ha revolucionado la atención médica
una alternativa valiosa cuando las visitas presenciales no son viables, como por ejemplo cuando el acceso de la atención médica sanitaria se ve invalidado por las zonas rurales de los pacientes o porque la consulta del médico especialista en un área determinada le queda muy lejos. Las dificultades también relacionadas con el movimiento, como las personas que sufren Parkinson u otras enfermedades de movilidad para una mayor comodidad del paciente. Cuando el transporte es ilimitado o inexistente. También ayuda mucho a la reducción de costos al disminuir el número de visitas presenciales y optimizar el uso de recursos. La telemedicina puede contribuir a reducir los costos en la atención médica, tanto para el paciente como para el sistema de salud. También cuando hay una situación vírica en una epidemia, se hace que la visita presencial sea más segura. Algunas afecciones médicas son más adecuadas para el tratamiento a través de la telemedicina que otras, y me refiero a muchas enfermedades crónicas que requieren una monitorización frecuente, incluyendo la recopilación de lecturas en el hogar, como lectura de la presión arterial, la glicemia, a medida pueden ser controladas por la telemedicina. Los pacientes pueden compartir y comentar los datos que ellos han recopilado en su casa mediante la cita virtual. También pueden introducir los datos en un portal del paciente para que el médico los revise previamente a la cita. El portal del paciente también es útil en otros aspectos, como por ejemplo los pacientes pueden solicitar o obtener información sanitaria almacenada electrónicamente en ese portal para tener una información previa. Algunas de las enfermedades como las erupciones cutáneas, un herpes zóster, se pueden diagnosticar a través de la telemedicina, también utilizando fotos que se transmiten al doctor. Para los médicos, la telemedicina es útil para determinar cuándo es absolutamente necesaria una visita al consultorio. Durante una crisis como lo fue la COVID, los centros de salud buscaban limitar el riesgo de la exposición tanto para los profesionales de salud como los pacientes. Y la telemedicina avisa con tiempo al equipo cuándo es el tiempo necesario para que el paciente se vaya a atender con el doctor. Así que esto nos protege tanto a los profesionales como a las personas. Y los médicos pueden determinar a larga distancia cuando una enfermedad requiere de un tipo de intervención. Estamos hablando de algo quirúrgico, que si una afección necesita ser confirmada a través de una prueba o si puede ser el paciente citado de forma presencial. Esto lo vimos mucho en el COVID-19 y que es una afección que requiere una atención inmediata. La telemedicina no solo es una teleconsulta o una videoconsulta, es un telediagnóstico, es una telefarmacia que también sirven para realizar envíos de medicinas a domicilio y que se desarrolla bajo una premisa fundamental, que no es otra cosa que asegurar la calidad asistencial equivalente de la medicina presencial, que esta viene a ser la telemedicina un medio complementario de excelencia a la medicina presencial. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor Antonio. Mi nombre es Norquel Lares, formo parte del equipo número 2 y yo voy a trabajar la parte de los modelos de telemedicina. Los modelos de telemedicina pueden clasificarse de acuerdo a diversos criterios, como la modalidad de interacción, el tipo de servicio ofrecido o el nivel de integración con el sistema de salud. A continuación les voy a presentar algunos de los modelos más comunes. El primero es por modalidad de interacción, que puede ser síncronas, que implica una interacción en tiempo real entre el paciente y el profesional de la salud, como en una videoconferencia. Asíncronas, que no requiere una conexión simultánea, como el envío de mensajes de texto o el intercambio de correo con archivos médicos. 3. Por nivel de integración con el sistema de salud. Los modelos independientes son servicios de telemedicina ofrecidos por empresas externas al sistema de salud. Los modelos integrados son servicios de telemedicina integrados en el sistema de salud existente como parte de la atención primaria o especializada. Y el modelo
híbrido, que es la combinación de los dos anteriores con algún servicio ofrecido de forma independiente y otros integrados. Las plataformas de telemedicina son sistemas informáticos que permiten la prestación de servicios de salud a distancia mediante el uso de dispositivos conectados a Internet. La telemedicina se basa en una variedad de tecnologías para facilitar la comunicación entre el paciente y proveedor de la atención médica. Estas tecnologías pueden incluir llamadas telefónicas, que han sido durante mucho tiempo la forma básica de la telemedicina, permitiendo a los pacientes discutir síntomas y recibir asesoramiento médico de los profesionales de la salud. Los mensajes de texto, que pueden ser una forma eficaz de recordar a los pacientes las citas o de proporcionar instrucciones de seguimiento. Los correos electrónicos, que pueden ser utilizados para enviar información médica como resultados de pruebas a los pacientes. Las videoconferencias, que permiten a los médicos y pacientes interactuar en tiempo real, facilitando las consultas médicas a distancia. Recordemos que para poder utilizar una plataforma de telemedicina requerimos un acceso a Internet, el registro en la plataforma, la solicitud y la confirmación de la cita, la realización del servicio, la evaluación y el seguimiento, y con esto completaríamos el ciclo completo de lo que es la atención médica o telemédica para un paciente a distancia. Hola, saludos, mi nombre es Gabriela de Abreu. Continuamos con la presentación. Mi punto a tratar, la telemedicina y la atención médica remota. En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones son una realidad ineludible que ha invadido todos los espacios humanos, mostrando ilimitadas aplicaciones en una amplia gama de esferas de la vida. De esta forma, en el campo de la medicina, su uso ha tenido gran significancia, propiciando una mejor toma de decisiones, reducción del número de errores médicos, mejora de la comunicación entre el personal médico del hospital, contribuyendo al desarrollo de un nuevo tipo de medicina virtual. Continuamos con la definición. La telemedicina es el empleo de las tecnologías de información y comunicaciones para brindar asistencia médica a quienes lo requieren en sitios distantes. Básicamente consiste en la transferencia de información médica a través de redes de comunicación. La tecnología para desempeñar la telemedicina puede ir desde el uso de la simple red telefónica hasta los enlaces satelitales. Lo comentado ha provocado que las ciencias médicas se especializaran más. La tecnología irrumpió con sus avances y el contacto con un especialista en otra ciudad o país se hizo un requerimiento cada vez más frecuente. Continuamos con la siguiente lámina, que son las modalidades de la telemedicina, las cuales se usan básicamente en dos áreas de trabajo. Está la práctica médica y en la educación. En la primera imagen tenemos el telediagnóstico a distancia o diagnóstico remoto. Es la técnica con mayor impacto. Consiste en evaluar o asistir la evaluación médica de un paciente desde un centro hospitalario que se encuentre distante hacia el uso de las comunicaciones para llevar a cabo esta acción. En la segunda imagen tenemos las teleconsultas. Esta facilita el acceso al conocimiento y consejo de un experto remoto. En la tercera imagen tenemos la teleconferencia. Por medio de esta o videoconferencia es factible convocar una reunión de especialistas quienes se encuentran geográficamente distantes unos de otros. En la imagen que continúa está el almacenamiento digital o ficha electrónica, que consiste en la implementación del respaldo digital de documentos tales como fichas médicas, placas radiológicas, exámenes, para agilizar procesos internos y disminuir el espacio físico que ocupe. Y por último están las clases a distancia. Es el uso académico de las videoconferencias médicas usando las mismas tecnologías. Un docente puede impartir clases a un grupo o varios grupos de estudiantes que se encuentren distantes geográficamente o en diferentes escenarios docentes, puede ser. Con ello se garantiza que estos estudiantes reciban el contenido por especialistas de alto nivel científico y metodológico, lo que posibilita la capacidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y ser mejor.
La siguiente, tenemos la limitante de la telemedicina. En el primer limitante tenemos la necesidad de entrenamiento adicional a todo el personal de salud. La segunda duda sobre la calidad de información médica y por último las dificultades organizacionales y burocráticas. Todas estas son las llamadas a ser inmediatamente solucionadas, pues de no ser así frena el desarrollo de esta herramienta formidable. En cuanto a la aplicación de la telemedicina, son múltiples. En la realidad es un problema complejo que requiere aún de múltiples proyectos de investigación científica, multidisciplinaria, de desarrollo tecnológico y de mucho intercambio académico, científico, tecnológico. En la vigilancia en salud ha ido cobrando importancia en muchos países del mundo. Estos recursos tecnológicos han dado autoridad a los profesionales de salud pública, incrementando su habilidad para organizar, comunicar, tabular y analizar datos epidemiológicos. Hoy en día se dispone de variedad de dispositivos tecnológicos que promueven el continuo mejoramiento de la salud de la población. Continuamos con la siguiente lámina. La implantación de un servicio de telemedicina supone algunos beneficios para el personal de salud que resumimos a continuación. En primer lugar, permite intercambiar información electrónica entre atención primaria y especializada. Estimula el trabajo cooperativo y ayuda a mejorar la coordinación clínica y terapéutica. Permite la actualización y formación a distancia del personal de salud. Fomenta la integración de grupos de investigación. Optimiza la gestión administrativa de pacientes. Funciona como un canal de comunicación rápida en situaciones de emergencia. Genera un vínculo de apoyo entre el estudiante y el médico rural con su universidad. Ayuda a eliminar la sensación de aislamiento profesional en lugares remotos. Funciona como un elemento seguro y rápido de transmisión de data epidemiológica. Con el objeto de garantizar y asegurar el derecho de la salud y calidad de vida con equidad para la población, el gobierno usará el satélite Simón Bolívar como medio de transporte para proveer servicios de medicina a distancia que permitirá la inclusión social en el sector salud de localidades rurales y poblacionales de regiones remotas que presenten deficiencia de servicios de difusión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sonsiré Castillo y voy a continuar con la teleeducación. Las estrategias de la teleeducación como una herramienta actualmente son parte de nuestra cotidianidad. Esto ha llevado a todo el mundo a un auge creciente de incrementar sus capacidades tecnológicas y de comunicación en los países. Estar conectado es la clave para el éxito en la educación virtual, ya sea en modalidad online o a través de sesiones previamente grabadas o en repositorio de datos. La teleeducación no solo permite ofrecer nuevas vías de formación teórica a través de seminarios, cursos o eventos online, sino que también es muy útil para mejorar las habilidades prácticas de los profesionales sanitarios con nuevas oportunidades de entrenamiento y experiencia. ¿Qué es la telecapacitación? Es el proceso de enseñanza y aprendizaje dirigido al personal de salud mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, realizado por profesionales competentes, orientado a fortalecer los conocimientos en temas de salud. En cuanto a los objetivos de la teleeducación, tenemos que integrar los programas estatales de teleeducación con el propósito de apoyar en la mejora de la calidad educativa continua con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicaciones, promoviendo con esta infraestructura el acceso a la información para el desarrollo de la integración y organización de las universidades y dependencias en salud en nuestro entorno que aporten contenidos de capacitación en salud. Otorgar las bases para la creación de la estructura necesaria para ofrecer a los profesionales de la salud que radican en las comunidades marginadas el acceso a educación y servicios especializados. También definir los lineamientos o recomendaciones para la incorporación de la capacitación médica a distancia en el Sistema Nacional de Salud para mantener una actualización constante de los profesionales de la salud. Establecer las bases para la creación de mecanismos de evaluación de los beneficios que otorgarán las diferentes redes de teleeducación en salud. Y por último, concientizar
al personal médico y a las universidades acerca de los beneficios de la teleeducación en salud a fin de lograr la aceptación del esquema de educación a distancia. En cuanto a los objetivos de la teleeducación, tenemos que integrar los programas estatales de teleeducación con el propósito de apoyar en la mejora de la calidad educativa continua con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicaciones, promoviendo con esta infraestructura el acceso a la información para el desarrollo de la integración y organización de las universidades y dependencias en salud en nuestro entorno que aporten contenidos de capacitación en salud. Otorgar las bases para la creación de la estructura necesaria para ofrecer a los profesionales de la salud que radican en las comunidades marginadas el acceso a educación y servicios especializados. También definir los lineamientos o recomendaciones para la incorporación de la capacitación médica a distancia en el Sistema Nacional de Salud para mantener una actualización constante de los profesionales de la salud. Establecer las bases para la creación de mecanismos de evaluación de los beneficios que otorgarán las diferentes redes de teleeducación en salud. Y por último, concientizar al personal médico y a las universidades acerca de los beneficios de la teleeducación en salud a fin de lograr la aceptación del esquema de educación a distancia. La aceptación de la telemedicina por parte de los pacientes es importante tener en cuenta que no todos los pacientes tienen acceso al equipo necesario o a internet de alta velocidad para visitas virtuales. Además, algunos pacientes pueden no tener el conocimiento y las habilidades para usar la tecnología. El beneficio principal del empleo de este tipo de teleconsulta es que facilita enormemente el acceso a la atención sanitaria, mejorando la comunicación entre los pacientes y los profesionales sanitarios y aumentando la calidad de servicio recibido. Para el paciente, la consulta telefónica funciona muy bien siempre que éste conozca al profesional sanitario. La confianza, igual que en la modalidad presencial, es básica. El paciente comenta su sintomatología, sus sensaciones y sus miedos de una forma más asertiva, directa y eficiente con un profesional sanitario al que conoce y valora. En cambio, las consultas en las que no se conoce o identifica al profesional sanitario de manera consciente o inconscientemente emplean una parte del preciado tiempo y escaso, en ocasiones, en generar esa mínima confianza mutua que favorece la resolución de la reunión. La consulta mediante videoconferencia favorece la comunicación no verbal, concordancia de estado de ánimo, palabras y expresión facial, y puede ayudar en la visualización de zonas corporales con daños, por ejemplo, lesiones cutáneas y heridas. Las teleconsultas desde el punto de vista del paciente eliminan las barreras geográficas, favorecen la ausencia de desplazamiento y el consecuente ahorro del tiempo, minimizan el tiempo laboral de los pacientes que emplean en las consultas e incrementan la seguridad en caso de personas vulnerables al no exponerse a las incomodidades de un desplazamiento. El éxito de estos tipos de consultas depende en gran medida de la capacidad resolutiva con la que se realice. Un paciente espera tras esta primera consulta una valoración, una cita presencial para examinar físicamente la parte del cuerpo afectada, una prueba analítica o de imagen, una derivación directa a otro profesional o un avance en su problema o duda o situación personal, cualquier cosa menos reiniciar el proceso y volver a concertar una cita. Los datos sobre el grado de eficacia y rentabilidad de los servicios de la telemedicina a gran escala son limitados. Por eso es necesario seguir impulsando la sensibilización, fomentando la confianza y favoreciendo la aceptación por parte de las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud y los pacientes. En resumen, la telemedicina es un servicio de atención médica de manera remota y su uso permite mayor acceso a la salud de calidad e interconsultas entre profesionales en la medicina. Gracias a ella se puede llevar a cabo diversas actividades a distancia, eliminando las barreras físicas y geográficas y facilitando así el acceso a la información sanitaria. La necesidad constante de formación unido a las largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo del que disponen promueve que los profesionales de la salud acudan a distintas vías telemáticas para ampliar y mejorar sus conocimientos.
La telemedicina es bien aceptada por los pacientes, pero es importante tener en cuenta que las necesidades y preferencias de los pacientes pueden variar. Esta tecnología permite hacer monitoreos y seguimientos de casos ya diagnosticados de manera remota. También brinda la posibilidad de acceder de manera fácil a la información disponible sobre estudios e historias clínicas de manera organizada. El contenido de valor varía mucho de un paciente a otro. También en telemedicina y fuertemente mediatizado por la facilidad de acceso. El diseño de los recursos basados en la telemedicina debe incluir la perspectiva de cuidadores y familiares. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud emitió recientemente una serie de directrices para promover el desarrollo seguro y sostenible de la telemedicina. Entre ellas destaca la necesidad de la telemedicina, así como otros sistemas digitales aplicados a la salud que garantizan la seguridad y privacidad de los datos de los pacientes. Por otro lado, también recalca la importancia de que los profesionales se formen en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas en telemedicina, familiarizándose con esta nueva forma de trabajar en la práctica diaria. Finalmente, incide en el hecho de que la telemedicina es un complemento útil de interacción presencial, pero que no debe sustituirla por completo. Por ello, resulta necesario desarrollar nuevos instrumentos que sirvan de apoyo para los profesionales sanitarios y que mejoren la experiencia de los pacientes. Muchas gracias por su atención.